Hola a todos. Seguramente muchos de ustedes se han cuestionado sobre qué diferencia existe entre 32 y 64 bits, ya que hoy día debemos elegir respecto a esto en los procesadores, sistemas operativos y software. Bueno, pues con que este tutorial informático quiero aclararles estas diferencias y compartirles un poco más de conocimiento. Procesadores. Empecemos por lo básico y es entender por qué varían entre 32 y 64 bits. Para hacerlo de una manera didáctica, supongamos que un procesador de 32 bits es una carretera de 4 carriles donde los autos, datos, corren a 100 km por hora. Y ahora con un procesador de 64 bits esos mismos autos, datos, correrían a la misma velocidad pero ahora en una autopista de 8 carriles, con lo que podrían transitar más autos, datos, que en una carretera de solo 4 carriles. Para los procesadores de 64 bits, esto significa que pueden trabajar el doble de información en el mismo ciclo de reloj, 1 Hz, pueden acceder a mayor capacidad de memoria y procesar archivos más grandes. Actualmente un procesador de 32 bits puede controlar un máximo de 4 GB de memoria RAM. Mientras que un procesador de 64 bits tiene la capacidad de controlar 16 exabytes de memoria, es decir, 16.000 millones de gigabytes, una cantidad bastante sorprendente. En cuanto a los cálculos matemáticos también habrá ventajas, ya que un procesador de 32 bits puede representar números desde 0 hasta 4, 294, 967, 295. Y uno de 64 bits incrementará la capacidad logrando que se puedan representar números desde 0 hasta 18, 44, 67, 44, 073, 709, 551, 615. Obviamente esto significa que las computadoras podrán hacer operaciones con cantidades mayores y que los cálculos con cantidades pequeñas sean más eficientes. Como vemos, las diferencias son bastante notables y sin duda contar con un procesador de 64 bits mejoraría sin duda nuestras capacidades de hardware, en especial el poder trabajar con bastante memoria RAM. Sistemas operativos. Cuando encontramos diferentes versiones de algún sistema operativo, Windows, Linux o Mac, y debemos elegir entre una versión de 32 o una de 64 bits, debemos tener en cuenta lo siguiente. 1. Para instalar una versión de 64 bits en nuestro computador debemos contar con un procesador de 64 bits o de lo contrario no podremos instalarlo. 2. Las versiones de 32 bits se puede instalar con cualquier tipo de procesador, ya sea de 32 o 64 bits. 3. Si instalamos una versión de 32 bits en un computador con procesador de 64 estaremos desaprovechando las ventajas que dicho procesador trae, ya que para sacarle todo su potencial es necesario tener un sistema de 64 bits instalado. 4. Los sistemas operativos de 64 bits son más utilizados a nivel profesión donde se requiere realmente todo el potencial de la máquina, además muchos sistemas de 64 bits presentan incompatibilidad gran cantidad de software. Software. Cuando debemos escoger entre software de 32 y 64 bits lo primero y más importante a tener en cuenta es qué tipo de sistema operativo tenemos instalado y si es de 32 o 64 bits para así respectivamente seleccionar el software a instalar. Muchos sistemas de 64 bits presentan incompatibilidad al instalarle software de 32 bits, por eso se recomienda instalarle solo versiones de 64 bits para un mejor rendimiento y evitar problemas, aunque los sistemas actuales ya vienen con muchas mejoras para evitar esto.